está este pesado aquí otra vez. A ver, llega el momento de que vamos a deshibernar el motor. Ya sabéis que cuando llegamos a Rodas lo pasamos por agua dulce y lo tenemos grifos cerrados y no se ha vuelto a poner en marcha en 5 meses. Pero llega el momento de hacer el mantenimiento, cambiar filtros y os quería enseñar cómo funciona lo de los filtros. ¡Vamos! Pues lo de los filtros más o menos lo tenemos así, fijaros. Esto os lo recomiendo para la gente que viajáis o para los que pensáis viajar en barco, es muy importante. Fijaros que nosotros, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, yo llevo aquí 2 correas de recambio, 2 rodetes, que este año no voy a cambiar porque ya sabéis que en Astipalea a mitad de verano se me deshizo uno y lo tuve que poner nuevo, y aún así tengo 2 de recambio aquí. Pero os quería hablar sobre todo de los filtros. Fijaros, estos filtros son los 3 filtros, por ejemplo, el de agua, el de aceite y el de gasoil, el que usamos los que compramos en España. Estos filtros de Osculati, ¿veis? Son los que hemos comprado en Italia, y en Grecia hemos comprado esta otra marca, ¿no? Esta otra marca. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos ir a comprar los filtros? Primero, nos llevamos el ejemplo, o sea, decimos queremos esto y lo comparamos allí cuando nos lo enseñan. Y luego, muy importante, guardar las cajas, porque es posible que los que te venden los filtros tienen una referencia de una marca, pues MAN o de Osculati o de otra marca, y ellos con esa referencia te dan el suyo, el que hay en el país, ¿no? Siempre estamos hablando de gente como nosotros, arrastrados del mar, que no queremos comprar filtros originales, porque os voy a enseñar una cosa. Fijaros, este filtro de Osculati lo abrimos y fijaros lo que pone ahí. ¿Dónde lo pone? Maldita sea. Vale, no os preocupéis, que os lo voy a enseñar en un momento. No lo pone en este, pero lo pone en este. A lo mejor ahora ya no lo pone. Fijaros, ¿qué pone ahí? Made in China. ¿Qué es lo que pienso yo? Y esto es una opinión muy personal. Yo lo que pienso es que los filtros los hace el mismo chino todos, incluidos los de Volvo, claro, los originales de Volvo. Y como mucho, los países donde los reciben, pues Volvo será en Alemania o donde sea, o estos Osculati en Italia, reciben los filtros y les ponen la pegatina y la caja. Como mucho, eso si no vienen ya de allí con la caja puesta y todo. Entonces, como los filtros los hace todos el mismo chino, ¿para qué pagarle a Volvo por un recambio original? Tal, y entiendo que existirán puristas que dirán, no, los de Volvo son los mejores porque... Yo personalmente no me lo creo, así que no perdáis tiempo comiéndome el polvo. Vale, me voy a ir a una tienda que hay aquí, a ver si consigo, a ver qué filtros consigo aquí, y empezamos a sacar el aceite, que tengo un juguete nuevo para sacar el aceite. El panorama, que me ha costado bastante encontrar los filtros. Al final nos hemos encontrado este, que es el filtro de... Este es el filtro del aceite, chino, por supuesto. El filtro del gasoil, ahí lo pone, de un tipo. El filtro, el separador de agua, otro, de otra marca, de otra casa. Al final el filtro del gasoil, el filtro de aceite. Hemos cogido este modelo grande. ¿Por qué? Porque el modelo que nosotros necesitamos, que es este modelo, el más pequeño, no lo tenían. Entonces fijaros la diferencia. Es un poquito más grande. A mí no me hace nada porque yo tengo el sitio. A veces para los coches pues no va bien que sea más grande. Yo prefiero que sea más grande porque el otro modelo era un poquito más pequeño
y más pequeño no lo quiero por la capacidad, le he preferido un poquito más grande, siempre y cuando sea la misma base y la misma rosca. Para que veáis la importancia de esto, ¿no? Podéis llegar a un sitio, fijaros la caja de filtros que llegamos a tener, ¿no? Si hubiera una contaminación en el aceite, es conveniente tener por lo menos 2 o 3 juegos de filtros para poder, o una contaminación en el gasoil, tener 2 o 3 juegos de filtros para poder ir haciendo estos cambios donde te pille. Fijaros la cosa que he ido a 3 sitios diferentes para conseguir los 3 filtros. Y son filtros de automoción, no son los originales de Volvo, porque Volvo aquí ni existe. Entonces imaginaros que estáis en un sitio aislado y no tenéis para hacer los cambios, tenéis un buen problema por 10 euros que valen llevar unos filtros o unas correas de recambio. ¿Qué más? Ah, sí. Y luego un motor de arranque. Estoy intentando conseguir un motor de arranque hace varios meses para llevarlo de repuesto, igual que llevamos en el alternador, pero el motor de arranque no hay manera de encontrarlo. Es imposible. Dicen que no lo importan y que no lo importan y que no lo importan. Me piden 300 y pico de euros cuando es un motor de arranque que vale 100 euros. Entonces no sé si lo hacen para no vendértelo porque yo soy extranjero o porque intentan cobrarte de más, pero el caso es que nada, no lo consigo. En fin, vamos a poner el motor en marcha, que hace 5 meses que no se pone en marcha. Os quería comentar otra cosa, sí, no sé si lo he dicho antes, guardarlo de los cartones. Ahora vamos a cambiar los 3 filtros, pero nos vamos a quedar con los cartones de las referencias, porque podemos llegar a un sitio y si no es por una referencia es por la otra, te pueden encontrar el modelo que tú quieres de otra marca, ¿no? Nada, vamos a poner el motor en marcha, que tengo que abrirle los grifos y tal, para calentar un poco el aceite para empezar a bombearlo y sacarlo. Venga, nos vemos en el motor. Bueno, ha hecho un par de ruidos extraños, la correa y eso, ya sabes, cuando se pone un motor 5 meses parado. Pero bueno, en general ha arrancado perfectamente y lo que hacemos es calentar un poco el aceite para que se vuelva un poco viscoso, un poco más líquido, perdón, y poderlo extraer con el nuevo invento que tengo, que ahora lo voy a enseñar en un momento, no sé si va a ir bien. Voy para abajo. Esto ya os lo enseñé en el vídeo en el que hicimos el reloj este, el STC 3008, ya os lo expliqué cuando lo instalábamos. Fijaros ahora que lleva el motor bastante rato en marcha, que la temperatura del motor ya está a 50 grados y la temperatura del agua de la bomba de agua fría está a 18 grados. Para que veáis la diferencia que hay entre el agua del mar y el agua que circula por dentro del motor. En 50 grados ya lo vamos a parar y vamos a ver si funciona el invento, que tengo muchas dudas, ahora explicaré por qué. Seguro que entre vosotros algunos sois mecánico. He comprado esta bomba la he comprado en el Lidl porque estoy cansado de bombear con la mano, porque me hago mayor y me canso. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que yo tengo muy mal recuerdo de estas bombas porque hace muchos años, yo creo que un poco la tecnología debe haber cambiado, o no. Y hace muchos años intenté cambiar el aceite de un coche con una bombita de estas y resulta que se derritió esto, algo pasó aquí dentro, explotó y me puso todo el motor del coche hecho un asco. Y yo soy muy maniático con eso, o sea, maniático no, lo siguiente, o sea, yo soy el típico que me vengo con el pincel a quitarle el polvo al motor, cada 2 semanas, 3 semanas vengo, pinto, y ahora ya tengo la sala de máquinas que estoy deseando pintarla otra vez, o sea, desarmar todo y pintarla otra vez porque estoy viendo algunos puntitos ya que no me gustan. O sea, para que os hagáis una idea, cuando vi esto que había explotado y me había llenado medio coche de... Era una mierda de coche, pero me jodía mucho. El caso es que ahora lo voy a probar por segunda vez y es la primera vez que lo hago y no tengo ni idea. Y esto, como siempre, pues viene sin instrucciones y sin nada. Y no tengo ni idea cómo hacerlo, así que lo vamos a ver en directo. Esto viene con un tubo fino, que yo calculo que el tubo fino es el que se mete por el único sitio que cabe. Pero luego hay otro problema, que es
esto lo voy a meter aquí. Es bastante resistente, espero que no se salga el aceite, pero... En fin, tengo dudas. Si meto el tubo por aquí... Oh, mierda. Vale, creo que ha entrado hasta donde puede entrar. Vale, entonces, ahora esto lo metemos en el in. No, en el out no, en el in. Si esto, como empieza a funcionar al revés, me da un infarto. Y luego tenemos esta otra parte, que yo no sé si es esta por la que habían pensado chupar, pero claro, aquí me sobra manguera. Bueno, voy a cortar y voy a adaptar esto un poco porque no lo veo claro. He llegado a la conclusión de que así es mucho más simple porque ya me estaba poniendo nervioso. Le he cortado casi 1 metro a este y 1,5 metros a este. Yo no sé, ponen aquí un cacho de cable tan largo, no sé, de tubo tan grande que a mí me estaba poniendo nervioso. Entonces lo he cortado para que quede súper limpio. No sé si esto se va a mover mucho. Esto que entre justo en la botella, en la garrafa de desecho. Y nada, la voy a conectar y vamos a ver si funciona. Es que esta es otra. A ver, voy a dejar esto aquí. Ya habéis visto el vídeo de mi cumpleaños, ¿eh? Bueno, no os emocionéis, no voy a hacer de eso nunca más. Lo he hecho porque Marí me lo ha pedido y claro, pues eso. No me ha quedado más remedio como aquel que dice. Porque vosotros... Hostia puta, está en marcha. Vale, la voy a poner en marcha, así para que lo veáis en directo. In, out. Ah, mira, está chupando. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Estoy muy contento! No tengo que hacer el idiota con la bomba aquella todo el rato, que tardaba 3 horas. Bueno, vamos a ver qué tal el resultado. Ya sé lo que pasa. Pasa lo mismo que con la bomba manual. El aceite tiene que ir bajando, llenar el tubo hasta donde llega este tubo y luego lo chupa de ahí. Creo que es un pequeño problema y se trata de ir poco a poco dejándole que el aceite escurra, sacando un poco. Pues la verdad es que estoy muy contento con este invento. No se ve, pero apenas lleva un par de minutos. He abierto aquí para dejarle que entre aire y si entra aire el aceite baja con más facilidad. Y creo que va muy bien. ¡Yujú! No sabéis el trabajo, os dejo un vídeo por aquí de la última vez que lo hice. El trabajo que lleva hacerlo con la bomba manual. Esto es una maravilla. No sé si me costó 9 euros o 10 euros, o sea... Es que está bien pagarlos y que solo dure una vez. Y se acabó. Vemos que ahora ya solo sale aire. Entonces es el momento de pararla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo pensaba que llevaba 5 litros, porque es que no me acuerdo, de un año para otro no me acuerdo. Pero estoy viendo que por lo menos hay 7 litros aquí. Bueno, no es ningún problema. Venga, voy a recoger esto y seguimos con el cambio de los filtros. Y lo que quería preguntaros, a ver si habéis algún mecánico por ahí, es lo siguiente. Todos sabemos, voy a quitar esto de aquí, todos sabemos que los motores de los coches tenían el tornillo por abajo, por lo menos tantísimos coches, no sé si todavía los modernos lo tienen, o ya está prohibido para que no, la gente no pueda hacerlo y necesite este tipo de máquina para sacar el aceite. Pero ¿os acordáis que aquel tornillo llevaba un imán? Y ese imán era para retener todas las partículas de hierro que se fueran desgastando del motor, pues que al final pasaran por ahí y ese imán las recogía. Entonces, ¿qué pasa en los motores cuando ahora mismo esa viruta ya no se puede recoger? Por ejemplo, en este tipo de motor o en los motores que directamente no tienen el desagüe.
o en los motores que tienen el desagüe como este, pero no se puede acceder, o sea, tú no puedes ir a quitar el tornillo ese porque en mi caso quizá podría, pero es un Cristo. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que pasa con toda esa viruta? ¿Alguno lo sabéis? Dejármelo ahí en los comentarios, que estoy muy intrigado con este asunto. Bueno, voy a volver, no os lo he dicho, pero la botella se ha llenado, o sí os lo he dicho, la botella se ha llenado, he tenido que ir al reciclaje para vaciarla y he vuelto con ella vacía y ahora me voy otra vez para vaciarla otra vez. Así que vuelvo con lo de los filtros en un momento. Bueno chicos, estoy aquí otra vez porque ayer os tengo que contar una cosa que vais a flipar. Por eso no lo he terminado ayer, este trabajo normalmente lo hago en un día y ayer no he podido terminar porque hemos tenido que ir a chismorrear sobre un asunto que ha pasado aquí en el puerto, increíble. Pero bueno, ya os voy a ir contando mientras voy haciendo esto. Yo no quiero enseñarle a nadie cómo se hacen las cosas, no es un vídeo este para enseñaros cómo hacer cambio de aceite, ya supongo que lo sabéis. Sencillamente es que los que os animéis a hacerlo, pues tengáis una noción, por lo menos de cómo lo hago yo. Que yo no sé si lo hago bien o mal, pero bueno, es como lo hago yo. Vamos a ir sacando el filtro. ¿Veis la bolsa? Para mí es muy importante no manchar, porque ya os he dicho que estoy obsesionado con tener todo esto limpio, porque así a la mínima que cae una gota en cualquier sitio, ¡pum!, la veo al momento. Entonces, bolsa de plástico y vamos a ir aflojando el filtro si es que se deja. Porque esto dicen que hay que apretarlo solo con la mano, pero yo lo aprieto un poquito con la máquina esta. ¡Hostias! No sale. ¡Ah! ¡Dios! Imposible. ¡Ah! Bueno, voy a ahorrar este sufrimiento para que veáis lo mal que lo hago. Cuando lo tenga ya desenroscado vuelvo. Vale, pues me ha costado un buen rato, ¿eh? No penséis que ha sido una cosa fácil. Filtro, papel. No hay problema porque está dentro de la bolsa. Limpiamos bien la superficie. Os quería contar una cosa del filtro nuevo. Mirad, habéis visto el pequeño, ¿no? El pequeño es de este tamaño, es igual. Y el que he encontrado aquí en Rode, volviendo al tema de los filtros, es que el que encontraba aquí, el que tenían, era un poquito más pequeño. Ya os lo dije ayer, ¿no? Y he cogido este que es un poco más grande. Bien, a la hora de meterlo, lo que hacemos es engrasamos la junta para que no nos frene. Y ya digo que no os estoy enseñando nada, simplemente os explico cómo lo hago yo y punto. Pero ya no voy a cometer el error de apretarlo con la máquina, lo voy a apretar con la mano. Le voy a dar un tiento porque parece ser que se aprieta solo. Vale, entonces lo apretamos con la mano a tope. Vale, ya hemos cambiado uno y ahora vamos a por esto. Os quiero enseñar el detalle de la fecha. Lo cambiamos el mes 11 del 19. Quiero decir que navegamos del mes 11 del 19, quiere decir cuando llegamos a puerto del 19, hemos hecho la temporada 20, con lo cual solo han hecho una temporada estos filtros. Y los cambié en octubre, los cambié cuando llegamos a puerto, ¿no? En el mes 11 o en el mes, sí, en noviembre, sí. En noviembre, que es cuando solemos llegar a puerto para el invierno. A ver si os tengo que ahorrar el sufrimiento de sacar este también. No sale. Ah, bueno, la anécdota que os quería contar. Mira, una cosa que no he visto, en mi vida he visto una cosa como esa. Resulta que aquí en el puerto hay
había una pareja de alemanes que compraron, una pareja de alemanes con 3 niños, ¿no? Una pareja de alemanes con 3 niños que compraron el barco aquí en Rodes. Y siempre han sido una gente que han estado un poco al margen, ¿no? No se han relacionado con nosotros, ni con los otros navegantes, ni nada, ¿no? Y los veíamos que preparaban su barco, y ha sido súper curioso, porque en estos días, esta semana pasada, hemos tenido 30-35 nudos de viento. Esta pareja ha comprado el barco aquí, es su primer barco, lo han comprado la pareja sobre unos 30-35 años, y con 3 niños pequeños, tan pequeños que uno es un niño de carrito, o sea, es un bebé, y los otros 2, pues uno debe tener 3 o 4 años y el otro 5. O sea, su primer barco, y lo han comprado para dar la vuelta al mundo. Es un ketch de 11 metros y hacen idea de darle la vuelta al mundo, o eso teníamos entendido, de las pocas veces que Mari ha hablado con la alemana esta, que no recuerdo el nombre. El caso es que han puesto velas nuevas, sacaron el motor para hacerle un overhaul, en fin, se han gastado muchísimo dinero. Y esta semana pasada aquí en Rodes hemos tenido durante 4 o 5 días unos 30-35 nudos, y de repente nos enteramos el viernes pasado de que el domingo se iban. Claro, nosotros dijimos, joder, bueno, pues nada, ellos sabrán, ¿no? El caso es que el tapicero, un griego que tiene el barco al lado suyo, les preguntó, pero oye, es mejor que no vayáis porque toda la semana dan viento, dan 30-35 nudos y tal, y él, con una superioridad alemana, le dijo, bueno, sí, lo hemos mirado, pero está todo bien, no te preocupes. Y nada, efectivamente, pues nada, nosotros cuando nos levantamos el domingo ya vimos que se habían ido por la mañana, y nada, no echamos más cuentas. Hasta ayer. Ayer ha sido la mundial. Que por eso dejé esto de los cambios de los filtros, porque no podía soportarlo. Tuvimos que ir a chismorrear. El caso es que saliendo de aquí, justo saliendo del puerto, uno de aquí del puerto, Roberto, los vio. Y los vio izando la vela mayor con el viento de popa. Y Roberto dijo, pero está subiendo la mayor con el viento de popa, pero está equivocando. Pero nada, se ve que el barco estaba bien empopado y la consiguió subir sin más. Fue una anécdota. El caso es que por la tarde, el domingo, el tapicero tenía el teléfono de ella y la llamó por teléfono y le dijo, oye, ¿por dónde vais? ¿Cómo estáis? Y tal, porque la mar estaba durilla para gente que navega, o sea, estaba difícil, o sea, 30-35 nudos no son ninguna tontería, y con la ola, una ola de aproximadamente 3 metros, porque ya hacía 3 días que estaba soplando sur, y si bien es un viento bueno para ir hacia donde iban, pues era mucho viento, era mucho viento, incluso si además llevas 3 niños pequeños, pues no deberían de haber salido. El caso es que pánico. Hubo pánico y la chica le dice al tapicero que venden la barca, que venden el barco, que están en Tilos, iban a Nisiros, se tuvieron que parar en Tilos, que está a 30 millas, y después hemos sabido que era su primera navegación, su primer barco, y que no tenían ni idea, que lo compraron aquí y se han hecho a la mar aquí. ¿Dónde vas, amor? Hacer fitness. Ah, muy bien. Yo estoy aquí con mis filtros, mis cosas. Así que dejadme ahí en los comentarios
dejadme ahí en los comentarios qué os parece. El caso es que, claro, nosotros no hemos sabido nada, porque ya os digo que no se han juntado con nosotros y no teníamos información, no sabíamos si realmente sabían o no. No se han querido mezclar, entonces no han pedido opinión, no han preguntado nada, y a todo esto, el barco, os podéis imaginar la cubierta, o sea, con 3 niños pequeños, todos los juguetes, triciclos, bicicletas, todo lo que tenían atado por encima de la cubierta, el butano, la botella de butano la tenían atada al mástil de la vela mayor, en fin. Yo me imagino ese barco de 10-11 metros, con 5 personas dentro, los 3 niños sin salir, ella dentro también, todos vomitando, gritos, pánico, todos los trastos dentro del barco, todo por el suelo, todo desastre, con vomitadas por todos los lados. Él afuera intentando gobernar el barco. Tardaron 9 horas en hacer 30 millas, con lo cual eso quiere decir que quitaron las velas porque tenían miedo. Ni siquiera pusieron el motor porque pensaron que contra menos velocidad menos se movería el barco o menos bandazos pegaría, y entonces pues fueron pegando más bandazos todavía hasta Tilos. Y ahora pues no sabemos si van a volver, si no, pero... Y lo que os quería comentar, esto es la fama, la gente que luego llega a tierra y comenta que el mar es muy peligroso, que estamos locos los que vivimos en barco, los que navegamos, porque tal y cual. ¿A cuánta gente estas personas les van a quitar la afición? ¿No? ¿A cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿A cuánta gente le van a quitar las ganas, los ánimos de navegar? Y luego otra cosa, en una de las veces que intentamos un acercamiento, porque claro, con 3 niños, claro, y sabiendo las intenciones de vuelta al mundo que tenían, nosotros preguntamos, bueno, y joder, qué valientes sois, porque incluso ni nosotros nos planteamos una vuelta al mundo, porque, bueno, pues, no sabemos todavía, no sabemos si estamos capacitados para hacerla, y claro, y nosotros sí que respetamos, ¿no? Esto es serio, no es ninguna tontería. Entonces le preguntamos por ese aspecto y nos dijeron que eran médicos. Sí, como lo oís. Él nos dijo tan tranquilamente que eran médicos, y nosotros dijimos, pero ¿qué tendrá que ver que seáis médicos con la que os puede caer encima? Y cuando luego nos hemos enterado que era su primer barco, no sabemos, yo no hablo de titulaciones porque ya sabéis que las titulaciones me parecen absurdas, absolutamente inútiles y demenciales, no sirven prácticamente para nada. Pero de la experiencia sí que me gusta hablar, y que sea su primer barco, que lo hayan comprado aquí, y que su intención era la vuelta al mundo, y que en las primeras 30 millas han decidido vender el barco, no me puedo imaginar lo que ha pasado dentro de ese barco, o sea, bueno, brutal. Y ahora estamos pensando en si van a volver aquí, porque claro, si allí no hay manera de vender el barco, bueno, en Tilos es que no sé ni si hay aeropuerto, no lo recuerdo, posiblemente sí hay aeropuerto, no lo recuerdo. En Nisiro sí sé que no hay aeropuerto, tendrían que ir hasta Kos, pero claro, no hay un sitio como para vender el barco. En fin, vamos a dejarlo porque si no es que no avanzamos. Dejadme ahí en los comentarios todo lo que os he dicho, qué os parece, qué alucinante, ¿no? Qué cosas tan increíbles suceden. Yo ya te digo que pues conocemos un poco, y de todo lo que conocemos, yo jamás había oído una historia semejante, ¿eh? Jamás de los jamases. O sea, esto es que me parece absolutamente increíble. Dicen que tampoco hay que apretarlo con la máquina, ¿eh? Yo ya os digo que a mí de lo que dicen no me creo nada, y de lo que oigo la mitad. Entonces yo lo aprieto un poco. No lo aprieto mucho, pero le doy un tiento para que no. Mira, todavía se afloja con la mano y ya no me voy.
entonces lo aprieto. Bueno, en este filtro no me voy a entretener mucho en explicaros nada porque es mucha tensión, ¿vale? Mira, con el filtro vienen dos juntas, esta, una pequeñita que es esta, no sé si se ve ahí, y dos juntas más grandes que va una arriba y otra abajo. No son iguales, ¿eh? Hay una que es más grande que la otra, son diferentes las dos, una está marcada y la otra no. Para que sepáis que una va arriba y la otra va abajo. Y luego tenemos esta de aquí. Bien, la pequeña la vamos a meter aquí, ¿la veis? En el tornillo. Siempre vamos a poner las juntas nuevas, ¿eh? Son garantía de que no están cuarteadas y de que, en fin, de que funcionan. Mira, os voy a enseñar el filtro después de un año. No sé si se va a ver. Veis que está completamente amarillo dentro. Y fijaros el nuevo, que es absolutamente blanco. Y eso que solo es una temporada, y esta temporada apenas hemos hecho motor, ¿eh? Hemos hecho poquísimo motor. No sé si habremos llegado a 150 horas o así. No creo bajo ningún concepto que hayamos hecho 150 horas. Tengo que comprobarlo, pero ya os digo que no. Y aunque hacemos muy pocas horas de motor, igualmente cambiamos todos los filtros, todo el aceite, la correa y el rodete. El rodete este año no, pero cambiamos todo nuevo cada año. Es un mantenimiento muy pequeño para el servicio que nos da, entonces está en el presupuesto anual de mantenimiento y ahí no se escatima. El motor es una cosa que te tiene que salvar de montones de movidas. Bueno, voy a montar eso, que no me hace ninguna gracia porque este filtro siempre me pierde aceite, tengo miedo a apretarlo y romper el vaso de cristal, en fin, es un culo. En fin, os voy a dejar un rato hasta que lo monte y vuelvo. Bueno, para los que no sabéis absolutamente nada de barcos, este es un filtro, veis que tiene un vaso de cristal. Es un filtro separador de agua. Sabemos que las gasolineras del mar pues pueden tener filtraciones, y si no de la lluvia siempre puede entrar agua en los depósitos de gasoil, entonces tú vas a la gasolinera y siempre pueden tener algo de agua. Entonces nosotros en los barcos tenemos un vaso, que es donde, como el gasoil y el agua no se mezclan, nosotros lo veríamos aquí, veríamos que tiene cierta cantidad de agua, que no entraría al motor, pero la veríamos. Y luego con este vaso, con esta llave de aquí, sencillamente dándole un par de vueltas, dejaríamos drenar el agua, que es más pesada que el gasoil y siempre se acumula en la parte de abajo. Entonces el agua saldría, volveríamos a cerrar y así sacaríamos el agua que hubiera en este vaso, impidiendo que entrara al motor. Fijaros en el nivel, esto es hecho mío, ¿eh? Fijaros aquí, ¿veis este tubo transparente con distintas marcas? Esto quiere decir el gasoil que hay, ¿veis? 100, 200, 250 litros. El depósito está aquí, este es el rebosadero que viene de los inyectores, vuelve al depósito. Como eso está por encima del nivel, en principio deberíamos bombar aquí y deberíamos ver cómo se empieza a llenar el vaso, ¿veis? ¿Veis cómo se empieza a llenar el vaso? Y ahora viene el momento peor. Saber si pierde una gota. Yo siempre dejo ese papel ahí. Y si veo que empieza a perder, pues es un problema, porque me da mucha rabia, porque nunca sé cuánto tengo que apretar este tornillo. Lo aprieto hasta que veo que ya, pero siempre puede haber problemas. Y os juro que el día que lo rompí, o sea, estaba apretándolo, nada normal, ni siquiera había llegado a apretar. O sea, era una cosa de... La llave iba suelta, dije, bueno, ahora ya está duro, voy a asegurarme, pum, y ahora veis, está perdiendo, y no lo soporto. Con su puta madre. Mirad, está cayendo una gota. Y entonces es porque lo he apretado poco, porque está perdiendo por abajo. Bueno, parece que lo he resuelto, ya no cae la gota esa. Este motor tiene esta bomba,
que lo que hace es, bueno, pues ya veis, está chupando aire, está quitando el aire, metiéndola aquí, saca el aire y solo deja pasar gasoil, hasta que esté dura, pero claro, yo nunca sé cuándo está dura, entonces le doy hasta que creo que ya está. Ah, no, mira, ya está. Ah, mira, pues ya está. Se ha puesto dura como la polla un novio. Abril del 21. 4 del 21 y 4 del 21. Este motor lleva unos 6 litros. Yo siempre pongo aceite local, o sea, intento huir de los aceites, pues los más famosos, de las marcas más conocidas. Intento comprar aceite en el lugar donde llego, de la marca local, porque de todas maneras, como digo, lo cambio cada año. Entonces, para hacer la cantidad de horas que hacemos nosotros, pues prácticamente nos viene bien casi cualquiera. Hombre, cualquiera no, a ver, aceite de calidad, pero que no es un aceite que nosotros lo dejemos 2 o 3 temporadas y nos despreocupamos y tal. Y luego siempre prefiero que en vez del dinero que se lo lleve los pilotos de motos, dejarlo en los sitios donde estamos. A ver, y una reflexión, amigos. Sí, es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, nosotros tenemos la varilla de medición que tiene en su parte un mínimo y un máximo, ¿no? Siempre tienen las dos varillas. Y los fabricantes de los motores te dicen que mientras el aceite esté aquí en medio de la tolerancia esta, que no hay ningún problema. Pero claro, la diferencia entre aquí y aquí, entre la parte baja y la parte alta de la medición, a lo mejor hay 3 litros de aceite o más. ¿Eso qué quiere decir? 3 litros de aceite en un motor que lleva 6 o 7 litros es un 30%, o sea, puede ir con un 30% de aceite más o menos. Pero claro, eso repercute en que el aceite se deteriora antes y que al deteriorarse antes el desgaste del motor también va a ser más acentuado en menos tiempo. Con lo cual, ¿por qué hacen esto de entre un mínimo y un máximo sabiendo ellos de que el motor no se rompe, vale? Pero el motor se gasta muchísimo más teniendo el aceite al mínimo. ¿No? ¿Es así o no? ¿O estoy equivocado? Dejádmelo ahí en los comentarios a ver y así aprendemos todos. Yo por si acaso siempre lo pongo al máximo porque es verdad que podría ir a lo mejor con 4 litros o con 4 litros y medio, pero yo prefiero meterle los 6,5 hasta la marca de arriba del todo, para que tenga el máximo aceite posible, se enfría mejor, se desgasta menos el motor y al desgastarse menos el aceite. Entonces, eso a ver si alguien lo sabe y me lo explica. Pues terminados, amigos, ahí se ve perfectamente el nivel. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy que me navego encima, o sea, la semana pasada, bueno, hace unas semanas habéis visto el vídeo del cumpleaños y esto es un vídeo que estamos preparando ya, que nos vamos, o sea, es que faltan un par de semanas y nos abren la puerta. Podremos empezar a navegar. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya lo sabes, si te ha gustado el contenido, suscríbete, que nos hace mucha ilusión, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!